Bueno, me ha costado un poco volver, pero aquí estoy otra vez. Después de... Iba a decir bloqueo lector, en verdad. Se ha juntado un poco bloqueo lector con estar enganchado a algún juego francés que otro. Y la verdad que tenía ganas de hablar de Dune. Por fin he terminado de leerme la saga, y digo por fin porque yo empecé a leerme Dune allá por 2021, o creo que me leí los dos primeros libros, y lo he ido espaciando un poco bastante quizá. Y los dos últimos libros, Herejes y Casa Capitular, yo tengo la sensación de que tenía que haber hecho una especie de pausa entre el quinto y el sexto, y seguramente me hubiera gustado bastante más el último de ellos, Casa Capitular, que no lo que al final me ha gustado. Entonces he pensado que mejor que hacer una reseña o profundizar más en el sexto libro, como hice con el quinto, voy a hacer un poco lo que considero mi ranking de los 6 libros, ¿vale? Sé que hay 2 libros más que se supone que continúan la historia de lo que dejó planteado Frank Herbert. Frank Herbert murió antes de dar a luz al 7.º libro, y los apuntes que tenía Herbert pues los pusieron en negro sobre blanco un hijo suyo y otro autor más, ahora mismo no recuerdo los nombres, en lo que es Cazadores de Dune y Gusanos de Arena de Dune, que son el séptimo y el octavo libro. Hay un poco de controversia con el final de Casa Capitular. Hay mucha gente a la que le parece que el final pues es demasiado abierto, otra gente que se queda un poco en pausa ese final. Y yo he de decir que me convence, es un final que creo que deja bastantes cosas en el aire, y creo que a veces las historias no tienen por qué tener un final cerrado, ni mucho menos. Es verdad que la intención del autor era seguir escribiendo cosas de Dune, pero no me parece mal cómo acaba Casa Capitular, no me parece mal el cierre accidental que tiene la saga. Ya digo, voy a hacer un poco ranking, no voy a hacer tampoco... no voy a hablar en profundidad de los libros porque se nos iría la vida, y hay libros que leí hace 5 años, bueno, 4 años, y, y ya digo, voy a dar un poquito pinceladas de cada uno. Un ranking muy personal, evidentemente cada uno tendrá sus favoritos y cada uno tendrá sus preferidos por encima de otros. Y bueno, también creo que es un ranking que si lo hago el año que viene, al menos el último puesto creo que cambiaría. Lo que sí que creo que no va a cambiar nunca es el primer puesto, que creo que es bastante evidente. De hecho, he curioseado algunos rankings de gente sobre la saga Dune. Es rarísimo que el primer puesto no lo tenga el que yo también me voy a poner como el que más me gusta. Empezamos por el que menos me ha gustado, y ya digo, creo que tiene que ver un poco con haberlo leído tan seguido después del quinto. Creo que Dune es una saga que necesita un poco de respirar, de leerte algo más ligerito entre medias, y es Casa Capitular. Creo que es un libro que le cuesta arrancar, y mira que es interesante. Por cierto, no hay libro malo en Dune, ¿vale? Simplemente es que me gusta menos que los otros 5. Ya digo, creo que le cuesta arrancar. Creo que la trama con conocer toda la Bene Gesserit y cómo funcionan en ese estado de lucha que tienen con la amenaza de la gente de la dispersión, está muy guay. Ver cómo viven, cómo se organizan a nivel social, cuáles son sus objetivos, las tramas internas que tienen ellas también a nivel político. Es una pasada. O sea, Casa Capitular es un libro muy complejo a nivel incluso político, dentro de lo que es la propia organización de la Bene Gesserit, y ya digo, se centra sobre todo en ellas, y rescatamos un poco los personajes de Herejes de Dune. Vamos a seguir viendo a los personajes que dejamos en el quinto libro. Es literalmente una secuela directa de Herejes de Dune, cosa que no siempre pasa en la saga. De hecho, hay saltos temporales bastante grandes. He de decir, ya digo, que lo que más me gusta de Casa Capitular es ese enfrentamiento, ¿no?, entre la Bene Gesserit y las honorables matres, perdón, y cómo se va urdiendo poco a poco todo ese final. Es un libro, como los demás de Dune, que se va cociendo a fuego lento, pero considero que su parte final, su último tercio, digamos, es bastante mejor que lo que plantea en el resto del libro. Por ejemplo, Herejes de Dune, que es un libro parecido en cuanto a trama, en cuanto a lo que plantea,
es más llevadero, creo que el ritmo que tiene y el nivel narrativo es bastante mejor que no el de Casa Capitular. Y creo que es un libro que pondré más alto conforme pase el tiempo. Yo creo que si hago un ranking de Dune el año que viene, por ejemplo, no creo que lo ponga el último libro. Creo que plantea cosas muy interesantes y creo que conforme lo vas masticando un poco más, ya hace ya a lo mejor un par de semanas que me lo terminé, creo que va adquiriendo más pozo y eso habla muy bien del libro. Voy a seguir con el que creo que es el que va a ser mi último libro cuando haga el ranking el año que viene, que no lo voy a hacer, pero por si lo hiciera, que es Hijos de Dune, ¿vale? Tercer libro, justo después del primer Dune y de Mesías de Dune. Y a lo mejor sorprende un poco, pero a mí Hijos de Dune me parece un libro muy parecido a lo que es el primer Dune. No solo por personajes, que realmente el elenco repite prácticamente todo lo que vemos en los dos primeros. Los personajes no es como, por ejemplo, a partir del cuarto o quinto libro, que cambia bastante el elenco de personajes. Y luego creo que la trama es bastante parecida también, parecida entre comillas, quiero decir, luchas políticas por detrás, que es algo que podemos aplicar a todo Dune en realidad. Pero me parece que es a nivel de originalidad, creo que no es tan diferente del primer Dune como a lo mejor sí lo es, por ejemplo, el cuarto o el quinto libro, que para mí tienen bastante más valor por eso. Es verdad que tenemos la trama de los gemelos, todo lo que va a ser su lucha contra lo que se llama la abominación, ¿no? Estos seres que son ya prescientes en el útero materno, entonces tienen que luchar un poco contra las voces del pasado que intentan controlarlos, en contraposición a lo que es su tía Alia. Y digamos que ese contraste entre los hermanos gemelos y Leto y Anima y su tía es bastante interesante. Toda la trama que se urde por detrás para acabar con los gemelos, para intentar acabar con el poder del Imperio Atreides es también, bueno, está a la altura de lo que es la saga Dune. Y ya digo, lo pongo aquí porque creo que es un poco repetir la fórmula del primer libro. Trama política y seres, en este caso como Leto, que es al final el que tiene que asumir la responsabilidad de coger el destino que su padre no quiso en el segundo libro. Pero bueno, al final ya digo, el planteamiento es un poco igual, ¿no? Es afrontar o no las consecuencias de eludir o asumir la responsabilidad que en este caso tiene Leto y que, por ejemplo, Paul no fue capaz de asumir en el segundo libro. Entonces, por eso pongo Hijos de Dune en el quinto lugar. Siguiente, que sería el cuarto, y es un libro que a mí de primeras, bueno, no me convenció mucho porque es un poco extraño. Es el segundo, es Mesías de Dune, que ya el grosor es bastante menor que el resto de sus hermanos, lo cual es bastante sorprendente. Parece casi un epílogo largo del primer Dune. Pero es verdad que, recordando un poco lo que pasaba, porque ya digo, este libro a lo mejor me lo leí, pues, ¿qué te digo yo?, en 2021. Introduce un montón de conceptos que son importantísimos para la saga Dune, después del primer libro, en los que Ilashu, el maestro Stitail, todo se introduce aquí en el segundo libro. Y luego es un libro valiente, yo creo, porque contrapone la figura de Paul, de cómo acaba en el primer libro, ganándose el sillón del emperador, digamos, a un Paul que empieza a tener muchas dudas y que empieza a estar realmente, no sé si arrepentido, pero realmente temeroso de lo que está pasando con esa guerra santa que se está librando en toda la galaxia en su nombre. Y me gusta mucho que el autor, digamos, baje de ese pedestal a Paul y empiece a cuestionarse absolutamente todo. El viaje de Paul en este libro, el viaje espiritual o el viaje filosófico, si se quiere, es un contrapunto muy grande al personaje de cómo termina Paul en el primer libro. Aunque es verdad que ya en el primer libro vemos a un Paul que tiene muchas dudas, que tiene mucha... ¿Cómo decirlo? Se cuestiona mucho acerca de su futuro, acerca de lo que ve y acerca de dónde llevan esos futuros. Y la decisión de Paul en este segundo libro y su final es claramente contraria a lo que después decide hacer su hijo en el final del tercer libro, ¿no? Entonces,
cierra la trilogía primera, tanto Mesías de Dune como después Hijos de Dune, con esa batalla, digamos, entre padre e hijo y entre asumir la responsabilidad de lo que se tiene que hacer y poner la felicidad de uno mismo, o más bien el amor, digámoslo así, eh, por delante de lo que se supone que a Paul le tocaba hacer. No quiero dar tampoco mucho detalle, aunque ya he dicho bastantes spoilers, pero bueno. Tercero que más me gusta, y la verdad que es una sorpresa porque el salto del tercero al cuarto es duro, es Dios Emperador. Hay un salto de miles de años del tercero al cuarto. En él vamos a ver a un Leto segundo que transformado en ese gusano gigante es literalmente Dios Emperador del universo conocido. Y es un libro que me gusta, no solo por el cambio tan radical que hay en Dune, que ya es un planeta totalmente distinto, ya no existe ese desierto, sino que es un planeta verde con mucha agua y tal, sino porque es un libro que te da a conocer a una figura tan ominosa, tan oscura como es el propio Dios Emperador, ¿no? Intenta un poco contarte la carga que lleva Leto, y eso te lo va a hacer, te lo va a contar el libro a partir de un montón de conversaciones, un montón de diálogos con los Duncan Idaho, que ya digo, aparecen en todos los libros, como Golas y como el personaje original, y después como un Gola, como un clon, a lo largo de un clon, una réplica, en fin, hay un detalle un poquito diferente. Y no solo con Duncan, sino también que vamos a ver un Leto que, en contraposición a su padre, no es capaz de tener ese amor o esa, digamos, o la posibilidad de amar a alguien como si la tuvo él, como la tuvo su padre Paul. Entonces vamos a ver esa dicotomía que el propio Dios Emperador tiene. Me parece un libro muy, muy chulo por todo lo que plantea acerca del futuro de la humanidad, acerca de qué es lo que nos hace humanos, que es un tema que se va a repetir también en el quinto y sexto libro, pero que yo creo que en Dios Emperador es sobre todo donde arranca todo, ¿no? Y luego conceptos tan importantes en la segunda parte de la saga, como es la dispersión o como es la senda de oro, que la senda de oro se menciona ya en el tercer libro, y cómo es Leto el que lleva la mochila a las espaldas de intentar salvar a la humanidad, y vemos un poco cómo es un incomprendido, como nadie realmente comprende por qué lo hizo. En fin, y el propio Leto también juega un poco con dejar pistas, va dejando pues diarios y escritos y grabaciones, creo que también eran, para intentar un poco explicar a las generaciones futuras por qué está haciendo lo que está haciendo. Y eso es algo que después en el quinto y sexto libro se recoge mucho. Y me quedan dos libros de la saga Dune. Yo creo que es bastante evidente cuál voy a poner primero, y es el que pone todo el mundo primero, y es bastante normal que sea así. Así que, evidentemente, el primero va a ser el primer Dune, y el segundo que me ha gustado es Herejes de Dune. Creo que todo lo que se plantea ya en el tercer libro, con el ascenso de Leto II, su senda de oro, su vida de salvación a la humanidad, y todo el pozo filosófico, todo el pozo de la senda de oro, todo el pozo de esa paz, o pax romana, casi podemos decir, que el dios emperador mantiene en el imperio durante miles de años. Ver después lo que pasa tras miles y miles de años, tras la desaparición del dios emperador en el cuarto libro, ver cómo la humanidad ha tenido que buscarse la vida después de hambrunas y guerras absolutamente salvajes, y ver cómo poquito a poco se va delineando lo que Leto iba buscando para salvar a la humanidad, que era ese salir de la zona de comodidad, digamos, intentar empujar a la humanidad hacia el universo desconocido, que es lo que se nos explica en el quinto libro, y cómo eso ha cambiado a la humanidad de una manera en la que la humanidad que quedó en el antiguo imperio o en el universo conocido no sabe si realmente se están enfrentando o no a seres humanos. Y de nuevo esa conversación de qué nos hace humanos, qué nos hace humanos, dónde está realmente la humanidad de todos nosotros. Incluso las propias Bene Gesserit se van a plantear si son humanas o no, tanto en el quinto como en el sexto libro. No sé, creo que explota muy bien todo lo que plantea a partir del cuarto libro. Creo que introduce personajes nuevos que son, en algunos casos, tan buenos incluso como los de la primera trilogía, digamos. Y también los continúa luego en el sexto libro, que a mí no me gusta tanto, ya digo, pero
lo que plantea, los personajes, el ritmo de la trama, hay giritos al final del libro que están muy bien llevados, hay finales de elementos que nos han acompañado desde el primer libro muy, muy importantes en este. Yo creo que es claramente un serio competidor al que, para mí, y yo creo que para casi todo el mundo, es el mejor de la saga, que no es otro que el primer Dune. Y yo creo que es bastante sencillo entender por qué. Es una obra maestra de la ciencia ficción. Es un imprescindible si te gusta este género. Sienta las bases de un montón de relatos y historias que van a venir después. En Dune hay cantidad de precursores de lo que van a ser grandes historias del medio después. Y creo que es una lectura que recomiendo encarecidamente a todo el mundo que le guste este tipo de aventuras, este tipo de lecturas. Más allá de que después no se siga con el resto de la saga, que yo creo que a lo mejor es un poco más de nicho, es un poco más prescindible, entre comillas. Pero creo que leer el primer Dune es un libro que te deja poso. O sea, no sales indiferente de leer el primer Dune. Es un libro además que toca todos los temas, toca tema político, toca tema psicológico, todo el tema del miedo, de enfrentarse a lo desconocido, de enfrentarse a uno mismo. Hay pasajes del libro en el que Frank Herbert, este libro se escribió en los años 60, detalla aparatos como pueden ser hoy día las tablets o cosas así que dices, este señor cómo se imaginó que esto podía existir 50 años después. O sea, a mí me impresionó bastante cuando lo leí por primera vez. Y ya digo, creo que es un libro que, en fin, habréis visto la película o no, no sé, de estos últimos años de Villeneuve. También está la de Lynch en los años 80, que es una película un tanto curiosa también. Y aunque son buenas, incluso la de Lynch tiene también su aquel, es un poco más estomagante, pero se puede ver también. El pozo y la cantidad de cosas que tiene el primer libro de Dune, ya digo, creo que hace que recomiendo encarecidamente que lo leáis. Así que nada, lo dejo por aquí. Ha sido un viaje de unos cuantos años, la verdad. Me hubiera gustado abrir el canal hace 4 o 5 años, haber ido uno por uno hablando de lo que me han parecido, pero bueno, creo que así también queda bien el formato. Y como reflexión final, me voy a quedar con dos libros, los dos primeros. El primer Dune, cuando lo leí yo hace ya digo, 4 o 5 años, pues me tocó bastante el tema del miedo. Yo me considero que he sido una persona un tanto timidona a veces. Y el hecho de afrontar el miedo, el hecho de pasar por las cosas como sea, creo que hizo un poco clic en mí y es un libro que tengo en mi Olimpo absoluto. Y el segundo, o sea, mi segundo favorito, en este caso, Ejes de Dune, me habla un poco de la trampa de la comodidad en la que a veces nos podemos instalar y descuidar un poco no sé, pues el seguir formándonos, el seguir mejorando cada día, simplemente porque a lo mejor estemos en una posición de comodidad. Yo no digo que no haya que disfrutar del confort y de tu zona estable. Cuando se dice eso de tienes que salir de tu zona de confort y tal, si es mi zona de confort es precisamente porque estoy cómodo. En todo caso habrá que ampliarla. Y creo que es un libro, tanto Herejes como Casa Capitular, que va mucho de eso, de ampliar tus horizontes, ampliar tus horizontes de conocimiento, ampliar en definitiva tus opciones de supervivencia, ¿no? Y ya digo, creo que conforme pasen los años va a dejar más pozo aún del que ha dejado. Lo dejo por aquí, nos vemos en el siguiente, que espero no tardar otros 2 meses en subir más. Y nada, un saludo.